no nos extraviemos de la verdad. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí estaba ocurriendo algo muy importante. Había una lucha de alto nivel. Digo alto nivel. El apóstol Pablo estaba advirtiendo sobre los demonios que habían ingresado a la iglesia de Éfeso y que evidentemente tenían cara de cristianos, pero en realidad eran demonios que se habían infiltrado en las iglesias. ¿Para qué? Para dividir, para confundir en cuanto a la fe y para llevar a las personas por el camino del error, es decir, que los estaban extraviando de la verdad. Para entender la profundidad de lo que Pablo le manda al joven Timoteo, hay que entrar ahí, a las entrañas de la iglesia de Éfeso, particularmente en toda esa región. Actualmente Éfeso es Turquía. ¿Y dónde estaba la iglesia que Pablo predicaba? Era Estambul, en Estambul, exactamente en Estambul. Actualmente Éfeso, mi amado hermano, no era cualquier ciudad, era el epicentro de la idolatría mundial. Pero vaya, habían conocido la palabra, habían conocido quién era el Señor Jesucristo, pero muchos de ellos no estaban comprometidos con el mensaje. Era una ciudad donde lo normal era que lo religioso convivía con lo inmoral ahí en Éfeso. Lo espiritual estaba mezclado con lo sensual y la adoración estaba contaminada con las prácticas sexuales. Es decir, que en los templos, Afrodita, a Diana, Artemisa, Apolos, lo que existía es que las sacerdotisas, que eran mujeres, eran las que dirigían los templos, y a partir de esa dirección lo que ocurría era una orgía entre hombres y hombres, mujeres y mujeres. Y eso era lo normal para Éfeso. Entonces Pablo llega a predicar en ese contexto. Entonces la gente en ese momento, quiero que me entienda algo, que el pecado ellos no lo veían como pecado, sino que lo veían como una cultura. Y en ese ambiente la iglesia de Cristo tenía que sobrevivir. Vaya que no era fácil. Pero el problema, mi amado hermano, no fue que la iglesia a la cual Pablo llegó a fundar a Éfeso estuviera en el territorio de Éfeso. El problema fue cuando la cultura de Éfeso ingresó a la iglesia de Cristo. Y aquí está el problema. Cuando nosotros permitimos que culturas extrañas ingresen a la iglesia. Mire qué linda se ve la iglesia Pan de Vida iluminada. Así deben de estar los templos. Los templos no tienen por qué estar pintados de negro, hermano. No tenemos que tener altares negros. No, hermano. La iglesia tiene que estar iluminada, porque Cristo es la luz y la oscuridad de Satanás. Pero vaya, aquellas iglesias que les gusta tener altares oscuros y ponen una gran cantidad de luces como que si fueran discotecas, hermano, eso evidentemente son portales que se están abriendo para Satanás. Por eso algunos demonios entran a las iglesias porque dicen: tenemos legalidad para entrar, porque el que predica está en fornicación, porque el que canta alabanzas está en adulterio, porque el pastor anda en malos pasos. Por eso tenemos legalidad para entrar a las iglesias. Y es así como muchos demonios entran a las iglesias queriendo tomar la copropiedad de esas iglesias, porque saben que ahí hay legalidad para que ellos operen. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve en una iglesia, Él nos revela los demonios que intentan entrar. Amén. Y es esto justamente lo que Pablo, por medio del discernimiento de espíritu, entendió: que habían dos sujetos que estaban dentro de las iglesias, que estaban blasfemando y que estaban conduciendo a los otros por el camino del error. Y Pablo establece los nombres de ellos. Uno de ellos dice se llama Himeneo y el otro se llama
¿Cuántos Himeneos y Alejandros hay en los templos en el siglo XXI? Preste atención, que yo le estaba pidiendo dirección al Espíritu Santo cuando estaba preparando este mensaje. Pablo le da un mandato a Timoteo, pero ese mandato que Pablo le da no admite neutralidad, no admite. Aquí en las cosas del Señor o estás con el Señor o estás con el demonio, pero no se puede decir, no, es que mire, yo no estoy ni en contra ni a favor del aborto. Eso no se puede, hermano. No somos neutrales. Sabemos que nosotros no podemos estar nunca como cristianos a favor del aborto. Primero porque aunque los hombres han escrito leyes, la Constitución del Salvador lo prohíbe. El artículo 1 de la Constitución dice que el Estado del Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de las actividades del Estado y lo reconoce desde el momento de la concepción, punto. Y si los hombres escriben leyes, ¿por qué nosotros vamos a estar en contra de la vida? Si la vida es el sello de Dios, independientemente si una mujer ha sido violada y hay un hijo ahí en el vientre, usted no sabe si ese niño va a ser el futuro médico o el futuro científico de este mundo. Y vaya, Dios quiso que fuese así. Sí, mire, por ejemplo, Jesse Jackson, uno de los pastores evangélicos en los Estados Unidos y uno de los activistas más grandes de los derechos civiles y políticos de los Estados Unidos, que marchó junto a aquel gran predicador que se llamaba Martin Luther King. Jesse Jackson fue producto de una violación y fue el mayor exponente de los derechos civiles y políticos de los Estados Unidos. Así que no sabemos lo que Dios tenga para una vida. Lo que sí entendemos por el Espíritu es que si hay vida, hay un propósito. Y ese propósito el diablo siempre buscará quitar la vida porque él sabe que el que va a nacer va a ser un futuro siervo de Dios, una futura sierva de Dios. Por eso va a atentar siempre contra la vida. De modo que el mandato que Pablo le está dando al joven Timoteo no admite neutralidad. Así que usted y yo no podemos ser neutros en ciertos temas, hermano. Maldito el hombre que se echa con otro hombre. Punto. Así dice la Biblia. Eso no va a cambiar. Por eso Dios los entregó, hermano Pedro, a mentes reprobadas. Eso es así. Ahora, ¿Dios puede cambiarlo? Sí puede cambiarlo. ¿Nosotros como iglesia vamos a cerrar la puerta para los que practican el homosexualismo? No. Sean bienvenidos, porque Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y esto no es un discurso de odio en contra de nadie, simplemente es hablar la verdad. Pero si vienen, los vamos a recibir con amor, no los vamos a excluir, no los vamos a juzgar y los vamos a orientar precisamente en la verdad. Amén. ¿Están aquí? Amén. Le preguntan y él dice, no, yo no estoy ni a favor ni en contra de la vida. Y con la familia, no, tampoco estoy a favor ni en contra de las familias, porque hay diversidad de familias, hay diversidad. Y yo no voy a imponer a un estado, dijo, pero Jesús nos advirtió por medio del profeta Isaías, que se conviertan ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos, dice, ¿verdad? Si entre sacares lo precioso de lo vil, entonces tus labios, dice el Señor, serán como mis labios, hablando por los tuyos. Pero esto es si entre sacares lo precioso de lo vil. Así que nosotros no estamos llamados a convertirnos al mundo, sino que el mundo se convierta a los valores del Señor Jesucristo. Ahora, cuando Pablo le escribe a Timoteo, no le está dando una sugerencia pastoral, le está imponiendo una carga espiritual. Le está imponiendo una carga espiritual cuando le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. No le está diciendo si quieres, cuando tengas tiempo lo cumples. Cuando llegue el año 2027 y las cosas estén mejor, entonces lo cumples. No. Le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Amado hermano, cuando Pablo le está imponiendo esta carga espiritual, le está diciendo, esto es autoridad, Timoteo. Esto es responsabilidad. Esto es el peso del ministro del evangelio, de predicar la verdad, quieran o no quieran. El verdadero ministro del evangelio. Así que el joven Timoteo, mi amado hermano, no fue llamado a observar, fue llamado a confrontar, corregir y a sostener la verdad. Es así, no ha cambiado. Dios nos ha llamado a confrontar, a corregir y a sostener la verdad. Y vaya que el diablo no está contento, hermano. Imagínese, hoy en la madrugada vinieron los sacerdotes satánicos a poner una marqueta de hielo aquí afuera de la iglesia. Y así como este hielo es frío,
que los corazones de todos los de la iglesia Pan de Vida se vuelvan fríos, dice. Pero nosotros en el nombre de Jesús tenemos el fuego del Espíritu Santo, y cuando el fuego llega, mi amado hermano, los demonios tiemblan, porque saben que ahí hay autoridad, hay responsabilidad y hay un peso ministerial por predicar el evangelio de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Así que cuando los demonios escuchan la verdad, tiemblan y también huyen. Porque si algo tiene el diablo es que cuando ve a un hombre, una mujer de Dios, huye, porque es cobarde. Cuando usted medio le hace de cristiano, medio juega a ser creyente, medio lee la Biblia, un versículo diario, ni siquiera un capítulo, un versículo diario. ¿Qué va a ser un versículo en su alma? Nada, hermano. No, tiene que ser un capítulo por lo menos diario, sino 2 o 3 capítulos diarios. Y luego meditar en ese capítulo para ver qué el Espíritu Santo le va a hablar. Por eso tiene que ser un devocional diario, usted personal, sin que el pastor esté presente, sino que es usted y el Espíritu Santo teniendo un devocional diario, leyendo la Escritura, diciéndole: Dios, Espíritu Santo, háblame y dime qué hay en este trabajo, dime qué hay en esta colonia, dime qué hay en este lugar, dime por dónde no debo de ir, dime con quién no me debo de meter, dime qué es lo que no debo de hablar, y el Espíritu Santo le va a decir lo que debe de hacer. Pero como no lo tenemos, sino que lo tenemos acurrucado, esa es la palabra para referirse a que el Espíritu Santo de Dios está contristado en usted, está acurrucado. ¿Por qué? Porque le hemos dado cabida a tantas cosas en el corazón, en la mente y en los pensamientos, que el Espíritu Santo lo tenemos en una esquinita. Pero qué lindo cuando usted entra a un lugar, hermano, cantando coritos. Se ilumina ese lugar, hermano. Se ilumina, hermano. El hermano JC me dijo: varón, lo quiero invitar a desayunar, me dijo, para su cumpleaños. Y llego y me invita a un lugar, a un restaurante. Y llego al restaurante y llego cantando una alabanza, hermano. Qué bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Y todos se me quedaron viendo. Ilumine el lugar donde vaya, hermano. Porque si la paz de Cristo está con usted, esa paz usted va a llegar donde vaya y la gente va a decir: esa persona es un portador de la luz de Cristo. Porque el Señor nos dijo: sean sal y sean... No se avergüence, hermano. La gente se le va a quedar viendo, pero usted con más orgullo cante a todo pulmón las alabanzas, hermano. Y a veces yo estoy comiendo y la gente siempre se me acerca. El pastor, vea que predica en la calle. Sí, yo soy. Ore por mí, porque la gente a veces le pone la carga a uno, porque ellos no quieren tomar la responsabilidad de lidiar ni siquiera con sus propias emociones. Pero cuando Cristo, el Señor, habita en ti, Él te va guiando para que le busques día con día. Entonces Pablo: te encargo, le dice. O sea, un imperativo. Esto es autoridad, es responsabilidad, es un peso ministerial. El joven Timoteo había sido llamado para hablar con verdad. Y en este tiempo Dios nos llama a todos los que estamos acá, como los que nos ven en las redes sociales, a vivir en la verdad, a hablar con verdad, aunque nos quedemos solos, incluso aunque las iglesias se vacíen, hay que hablar con la verdad. No podemos estarle sobando la espalda al adúltero, no podemos estarle sobando la espalda al fornicario. Tenemos que decirle: hermano, ordene su vida, ordénela delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que le vaya bien, quiere que usted tenga paz y quiere que en su vida vengan tiempos de refrigerio. Y qué lindo cuando vienen los tiempos de refrigerio, hermano. Qué hermoso. Aborrecen que se les increpe sobre la vida pecaminosa que llevan. Mire, hermanito, a mí me parece que usted debe de vender las libras de frijoles y las libras de arroz con pesa correcta, hermano. Dice una libra, es libra, vea. Libra es libra, son 460 gramos, hermanito, por si usted no sabe. No, hermanito, es que yo le estoy poniendo la libra española, 454 gramos. Claro, está la libra española y la libra inglesa. La inglesa tiene 460 gramos y la española tiene 454 gramos. Pero resulta que el hermanito al momento de pasar la báscula le ha puesto un imán en la parte de abajo. Entonces cuando ya la balanza llega, así el puchito, esta es una libra, hermano. Sí, esta es una libra. Claro, entonces quiere que Dios lo bendiga, pero está vendiendo pesa falsa, hermano. Y es esto lo que le desagrada al Señor, ¿ve? Que nosotros andemos en estos caminos equivocados, en los negocios deshonestos, sino que Dios lo que quiere es que practiquemos la verdad. Y si practicamos la verdad, usted va a aprender a decirle la verdad a las personas. Lo buscan para contratarlo como albañil,
usted le va a decir la verdad. No, mire, aquí solo 100 ladrillos necesitamos, no 200. Mire, aquí, hermanito, para este muro de 20 metros que le voy a hacer, necesito 500 bolsas de cemento. Y Dios, 500 bolsas. Y por eso nadie lo quiere contratar al hermanito, porque anda en picardía. No, mire, aquí traiga su vehículo a mi taller y lleve el hermanito el vehículo al taller. Ay, hermano, hay que cambiarle el motor, vea. Y usted solo lo llevó por un calentamiento, era el termostato estaba malo nada más. Como hermanito no sabía. ¿Y cuánto va? ¿Como cuánto cree que va a costar eso, hermano? Ay, hermano, quizás ayudándole, porque somos los dos somos cristianos, hermano. 2.500 le va. Y el carro vale 2.000, hermano. Mejor déjeselo. Queremos que Dios nos bendiga, pero actuamos mal. Queremos que Dios nos guarde, andamos en negocios deshonestos. No, hermano. Si usted es médico, sea honesto. Si usted es policía nacional civil, sea honesto. Si usted es abogado, sea honesto. Si usted es albañil, sea honesto. Si usted es vendedor ambulante, no le esté diciendo, vea, que con el sol se va a recargar la batería de la cocina y ella solita va a cocinar. No. Seamos honestos en todo lo que hagamos, porque así seremos, diga conmigo, portadores de luz. Cuando usted predica, hay quienes que no quieren cambiar sus hábitos deshonestos, no quieren vivir en santidad, no quieren someterse a la voluntad y a la palabra de Dios, no quieren dejar la doble vida. El domingo son cristianos y el lunes son de la FBI, del FBI. Y de repente por ahí alguien lo grabó haciendo algo deshonesto, como aquel hermanito. ¿Por qué lo tienen aquí en la cárcel, hermanito? Le dije yo. Varón, me dijo, me tienen aquí en la cárcel, me dijo, porque me robé un tambo de gas. Pero ya cambió estos 6 meses que estuvo en la cárcel, hermano. Sí, varón, ya cambié, me dijo. Pero resulta, me dijo, que no me quiere sacar el juez porque no tengo dinero para pagar. La audiencia se acaba de celebrar. ¿Y cuánto es? Dice la hermanita que no solo fue el tambo de gas, pastor, me dijo, sino también una cocinita que tenía. O sea que ya le fue añadiendo. ¿Y cuánto es, pues? Y le preguntamos a la víctima que estaba ahí, $200. Y si le depositamos ahora los $200, ¿usted ya no se opone? Sí, ya no me opongo. Porque por $200 iba de nuevo 6 meses al bote. Y había pasado 6 meses. Estaba en los tribunales. Pero es que la audiencia ya se cerró. Pues ya yo voy a ir a hablar con la jueza. Fui a hablar con la jueza. Sí, pero no se puede, ya la audiencia ya pasó. Digamos que ponga ahí en el acta, tal vez que díganle que se suspendió por esto y esto, pero que ya estoy aquí. Reaperturemos la audiencia, no. Se reaperturó la audiencia. ¿Y qué necesita? Los $200. Ahorita se los transfiero. Se los transferí yo. Le transferimos los $200 de mi dinero. No van a pensar que de la iglesia, hermano. De mi dinero. De mi dinero, hermano. Se los transferimos, hermano. Quedó libre. Entonces le dije, hermano, le quiero decir algo en el Señor, le dije. Esta es la última oportunidad que le dé el Señor, le dije. Porque usted ha andado, le dije, pillada en pillada, le dije. Y entienda algo, que lo que se ha invertido este día no es dinero mío, le dije. Es dinero que el Señor le dio a mi familia y que yo se lo estoy dando a usted, le dije. Así que usted aprenda la lección, cambie sus malos hábitos de tacuacín y aprenda a ser honesto, le dije, a ganarse la vida honestamente. Dice el hermano, sí, pastor, que no hay qué, que no hay cuándo, que no hay. Va, ok, lo espero este día, vaya a dar el testimonio en la iglesia, le dije. Y llegó, hermano. Estábamos nosotros en el local de Avenida Sicimil. Y ya contó el hermanito que Dios lo había sacado y todo eso. Bien contento. Ya no peque más, hermano, le dije. Todavía cuando terminó, ya no vuelva a andar en esos pasos, le dije. Váyame. Y se comenzó a incorporar, comenzó a trabajar con el hermano Roberto Molina unos días y anduvo ahí con el hermano Roberto unos días y de ahí como que si alguien le dio un taxi, comenzó a taxiar y por ahí anduvo y de repente unos días después el hermano Miguelito Araujo, o no sé si el hermano Luis Palacio me envió un video, le habían tomado un video robándose otro teléfono. Lo volví a llamar. Hermanito, ¿qué le dije? Le dije. ¿Qué le dije, hermanito? Le dije que dejara los malos caminos. Sí, pastor, pero es que mire, no sé qué me pasó, me dijo. Pues sí, es que no está segmentado en la verdad que es Cristo, le dije. Métase con el Señor y deje esos malos caminos, hermano. Entienda que si usted va a la cárcel, nuevamente va a ir a morir a la cárcel. Está bien, pastor, me dijo. A los días, hermano, quizás a los meses, vea, de ese conversatorio, lo detiene la policía. Se había metido a robar a una casa. Y con un nombre falso, andaba un DUI falso, por si lo atrapaban, pues. Y cabal, ¿no? Lo metieron con el nombre del DUI falso, para que no le conocieran los antecedentes anteriores, porque si con ese DUI falso, pues era más fácil salir, porque era la primera vez, vea, y no le iban a ver el antecedente de la vida real. Y ya le descubrieron que no era él, sino que era el otro, vea, el que tenía todos los antecedentes. Ahí está en la cárcel, no sé si vaya a salir. Dios es Dios de misericordia y nos da oportunidades. No puede ser burlado, hermano. Claro que cuando se predica la verdad, la gente no quiere.
no quiere escuchar, no quiere cambiar su estilo de vida, quiere mantener ese estilo de vida licencioso, pecaminoso y bien dado los placeres. Pero el Señor nos está advirtiendo y nos dice, manténganse en el fundamento que es Cristo, manténganse viviendo quieta, pacíficamente, una vida santa que le agrade al Señor. Todos quieren ir al cielo. Usted le pregunta al narcotraficante, ¿y usted quiere ir al cielo? Claro, claro que quiero ir al cielo. Usted le pregunta a la persona que ha asesinado y al morir, ¿dónde le gustaría ir? Al cielo con el Señor. Pero ya se peinó como a 20. Usted le pregunta a un ladrón, ¿y usted? No, yo me persino antes de salir de mi casa para pedirle al Señor que me bendiga en la calle y que no puya a nadie, ¿vea? Pero si alguien se opone, pues Señor, perdóname, no va a tener que puya. El que anda en malos pasos es así. Tiene pensamientos místicos que aún en lo malo piensa que Dios lo va a bendecir y le va a dar éxito. Pero quien le da éxito no es Dios, es el diablo. Así que todos quieren ir al cielo, pero hacen méritos para ir al infierno. Cuando le da esta palabra al joven Timoteo y le dice, te encargo, no lo deja solo. Le recuerda que es fundamental en la vida de él. Conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Muy bien, esto nos sostiene. O sea, Dios le encarga algo a usted, pero no lo manda con las manos vacías. Dios le dice, haz esto, pero no lo deja solo. A Jeremías le dijo, ve y predícale a este pueblo su pecado. Pero Jeremías no quería ir porque sabía que lo iban a matar. Y en efecto lo encarcelaron, lo latigaron. Pasur, que era el sumo sacerdote, lo mandó a castigar con azote. Y ahí estaba todo ensangrentado Jeremías. Y lo metieron preso por predicarles la verdad. Pero Dios nunca lo dejó solo. Estuvo con él. Entonces esto mismo ocurre aquí con Timoteo. Conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. O sea, existe una palabra previa de dirección. Existe una palabra de aliento cuando vayas atravesando lo que Dios te ha encomendado. Así que cuando Dios nos encomienda algo, diga conmigo, me va a equipar. No se sienta solo, no se sienta solo. Dios me envió a mí y a mi familia a predicar a los llanitos en el año 2012, cuando el tema de las pandillas era álgido y conflictivo en El Salvador. Yo entraba a esa colonia a partir del punto de la 30B hacia abajo, de los buses. De la 30B hacia abajo, ahí decían, no entre, porque si entra, no hay garantía que salga vivo. Ese era el lema cuando se entraba ahí. Y con mi familia nos íbamos. Y siempre Dios, Espíritu Santo, nos guardó de morir en ese lugar. Y mi esposa me dijo una vez llorando, tengo preocupación grande. Y la preocupación que tengo es que te saquen en una caja de ahí, en una caja de muerte. Nadie quería ir a los llanitos, porque ahí no habían cámaras, luces, no había alfombra roja, solo almas necesitadas, niños que ya estaban siendo contaminados con el gen. Nadie quería ir y fuimos con mi familia. Y vaya que fuimos amenazados por las pandillas muchas veces. Así que si Dios te da una asignación, te encarga algo que tú hagas, te va a dar una palabra previa que tiene dirección y te va a dar una palabra de aliento para que pases por ese momento crítico. Yo me acuerdo que los hermanitos no querían ir a evangelizar conmigo y yo solito me iba con mis dos hijos. Abigail también estaba pequeñita y me acompañaba. Rodriguito, Santiaguito y Abigail. Los tres subíamos todo ese cerro de ahí, de la comunidad de La Piedad, de toda La Piedad, vea. Porque ese es un cerro. Nos íbamos hasta la cúspide a predicar ahí arriba. ¿Ve? Y ahí arriba habían dos familias. Por esas dos familias subíamos. Y llegaba con los zapatos todos polvosos. ¿Ve? Y a veces yo veía a los pandilleros que estaban ahí cubriéndose entre los árboles. Y yo solo decía, la sangre de Cristo tiene poder. En retrospectiva siento que fui muy intrépido. Fui demasiado abusivo a meterme de esa manera. Estaba un poco más joven. Hoy entiendo que Dios me envió, Dios me respaldó. Dios me respaldó, porque había una palabra profética en cuanto a mí, así como lo hubo para Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, una palabra de dirección. Así que mi amado hermano, levante la cara esta noche y le digo, antes del conflicto, Dios ya había hablado. Antes de la tentación, Dios ya había advertido. Antes del ministerio, Dios ya había diseñado un camino. Antes que viniera la preocupación, Dios ya había dado la salida. Esto cambia completamente la perspectiva. Timoteo, mi amado hermano, no estaba luchando para descubrir su propósito o su llamado o la asignación que Dios le estaba por dar. Él estaba luchando para no traicionar lo que ya había sido dicho acerca de él. No traicionar lo que Dios
ha dicho de ti. Esto es importante, hermano. Y esto quiero que te vayas pensando esta mañana cuando llegues a tu casa. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas y tú no lo quieres hacer? ¿Qué cambio Dios ha pedido en tu vida? ¿Qué cambio Dios ha pedido en tu familia? ¿Qué cambios ha pedido Dios en tu entorno? Y hoy el Señor no quiere que traiciones lo que ya fue dicho. Ya Dios te dijo, cambia tu vocabulario y no lo quieres hacer. Ya Dios te dijo, cambia esas amistades. Porque esas amistades, hija, te han llevado por el camino malo. El camino del alcoholismo, el camino de las drogas, el camino de una vida libertina. Pero ahora el Señor te dice, este es el llamado que te hago, vuelve a mí. ¿Y cuál era la palabra que Timoteo había recibido? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado, le dice el apóstol Pablo, mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. O sea que ya habían orado por Timoteo, le habían dado la palabra de aliento que iba a ser un ministro, y los ancianos de la iglesia habían orado por él y sabían que era el ungido que Dios había puesto en la iglesia, porque Timoteo era el pastor de la iglesia de Creta, no de Éfeso. De Éfeso era, les prediqué sobre eso el día, ¿cuál es el nombre que les di? Epafras era el pastor de la iglesia de Éfeso y Timoteo era el pastor de la isla de Creta. O sea que habían orado por él, habían impuesto las manos por él. Y qué lindo es cuando oran por ti. Me alegra cuando un hermano me dice, pastor, quiero orar por usted. Ayer el hermano Pedro, la hermana Nubia, oraron por mí en su casa. Me impusieron manos. Y desde que me vio el hermano Pedro, pone una alabanza para mi cumpleaños. Pero cuando me ven me dicen, usted es el ungido de Dios. A mí me da mucha alegría. Y a pesar de todas las tormentas que pueden existir en tu vida, siempre Dios va a mandar una palabra de aliento. Quien te la dé no importa. Lo que importa es que sientas que es Dios mismo quien te la envía. Una palabra escrita, una llamada por teléfono, un audio, es una palabra que Dios te envía. No la desprecies nunca. Viernes 24 de abril me escribe un desconocido al Facebook. Y yo casi no reviso los mensajes del Facebook, porque son miles de mensajes que es imposible contestarlos a todos. Pero ese mensaje lo vi y me dice, mi nombre es fulano de tal, de apellido Colón, estoy en Huachapán y Dios Espíritu Santo me ha dicho que ore por usted. Deme su teléfono. Y yo tampoco le doy mi número telefónico a desconocido, pero sentí en el Espíritu dárselo y le di mi número. Y el sábado 25 me llama como a las 9 de la mañana. ¿Tiene tiempo? Me dijo, para que oremos. Por supuesto que tengo tiempo, yo estaba en Metrocentro y ahí andaba. Póngase el teléfono a la oreja, me dijo. Voy a orar por usted. Y me comienza a bendecir el hermano, a darme una oración y una palabra profética hermosa, hermano. Así que Dios se encarga de ti. Él te va a enviar una palabra de gente que ni siquiera te conoce, gente que no sabe quién eres tú, gente que tú dices, yo no estoy en el radar de Dios, pero sí, estás en el radar de Dios. Él te va a mandar una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y si te manda o te encarga algo, te va a mandar bien equipado. Así que Timoteo no está luchando por descubrir un propósito, sino que está luchando para no traicionar la palabra profética que habían dado ya acerca de él. Le dice el apóstol Pablo en la segunda epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, el presbiterio había orado por Pablo, los ancianos, por Timoteo, pero también Pablo había interpuesto sus manos para orar. Qué lindo es cuando hacen una oración por ti, como hicimos una oración por la hermana Norma Ayala Hernández, por el hermanito Roberto Molina, que va a cumplir años, por la hermana Nicole, por la hermana Alicia, por el hermano Luis, por la hermana Camila. Qué lindo, yo sé que ellos sintieron la oración que la iglesia hizo por ellos. Y eso, hermano Paulo, es hermoso. El tiempo se nos ha ido y no he llegado ni siquiera a lo que quería decirles, pero por alguna razón el Espíritu Santo permite que solo hasta aquí se llegue. Pero concluyo con lo siguiente. Timoteo estaba llamado a militar espiritualmente. Así que cuando hay un conflicto, lo primero que hay, primero es una guerra interna que una guerra externa. Primero es aquí te ataca Satanás. Por eso Pablo le dice, milites por ella la buena milicia. La palabra militar implica algo que está generando en los jóvenes de ahora un conflicto, porque los jóvenes de ahora no quieren ser disciplinados, no quieren responsabilidad, evitan la responsabilidad. Pero la vida cristiana no es
una emoción, no es algo espontáneo, no es algo superficial. La vida del cristiano, entiéndalo, es una guerra constante en contra de la carne, en contra del pecado, en contra de los deseos desordenados y en contra de la presión del mundo. Pero aquí está el punto crítico. La batalla principal no está afuera, hermanos, está dentro de ti. Cuando no sientes deseos de venir a la iglesia, ahí está la batalla. Sientes deseos de vengarse, ahí está la batalla. Cuando sientes deseos de decirle un montón de cosas a aquella persona que te ha ofendido, está la batalla. Cuando sientes el deseo de desobedecer a tu tata y a tu nana, está la batalla. Cuando sientes el deseo de irte con tus amigos a chupar cuando te están invitando, ahí está la verdadera batalla. Amigo, amiga que me escuchas, cuando no sientes deseos de leer la Biblia, ahí está la batalla. Y esa batalla está aquí. Por eso el enemigo usa la mente como el escenario propicio para debilitarte en la fe, para alejarte de la verdad y para llevarte por el camino de la depresión, de la ansiedad. ¿Por qué? Porque Satanás ahí te quiere tener ansioso, deprimido. Y el Señor te dice: hijo, yo te quiero dar paz, y te quiero dar paz en abundancia, y quiero que tu alma prospere así como prospera lo exterior en ti. Pablo lo asume en otra instrucción directa que le dice al joven Timoteo: huye también de las pasiones. Ay, hermano, usted puede tener 70 años, pero la mente está activa en las pasiones. Y si no, no hubieran pedófilos, hermano. No hubieran pedófilos. Usted puede tener 80 años. Las pasiones juveniles van a... El viejito, la viejita quizás no pueda tener las energías para levantarse, pero la mente está maquinando cosas. Por eso hay que cuidar lo que entra aquí. Ante toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Entonces, hermano, aquí el Señor nos manda, diga conmigo, porque hay batallas que no se ganan resistiendo, alejándose. Hay amistades que no las va a poder conquistar, sino que usted va a tener que huir de ellos. Aprendamos de José, el cual huyó y no se quedó, porque si José se queda, hubiera tenido una relación con la mujer de Potifar. Pero él, ¿qué hizo? Huyó. El Señor Jesucristo, cuando lo querían apedrear, ¿qué hizo? Huyó en medio de ellos. Entonces, diga conmigo, tendremos que huir. Muchos creyentes ya no están huyendo, están conviviendo con el pecado de forma secreta. No quieren huir, pero militan públicamente en el cristianismo. Es momento de volver, es momento de mantenernos firmes. Dios te manda y te encarga algo, y te manda equipado, no con las manos vacías.